entran una semana antes que los niños. Mi hijo es subdirector de una escuela y mi nuera es consejera en una escuela. Así es de que la abuelita fue para estar allá con ellos. A ella no le dicen abuelita, le dicen Lita, y a mí me dicen abue. Así es de que nos complementamos ahí, ¿no? Yo soy abue y ella es Lita. Bien, hermanos, abran por favor su Biblia ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 2. Y nuestra lectura bíblica en esta mañana va a ser muy breve. Deuteronomio es un libro, el último libro de una división menor en la que se le conoce como el Pentateuco. El Pentateuco son 5 libros escritos, atribuidos a Moisés. Este es el último de esos 5 libros del Pentateuco. Cuando en la Biblia se menciona, el Señor Jesucristo utilizó también esas palabras, los salmos, la ley y los profetas. Cuando se refiere a la ley, está haciendo referencia a estos 5 libros. Pentateuco es el último de ellos. Y quiero dar lectura, hermanos, al versículo número 24. Vamos a reflexionar en ese pasaje. Dice: levantaos, salid y pasar el arroyo Arnón. Yo he entregado en tus manos a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Padre, queremos darte las gracias en esta preciosa mañana, porque nos das la vida, la salud, y nos concede, Señor, estar en este hermoso lugar para adorarte, para bendecir tu nombre, para reflexionar en tu palabra, Señor. Necesitamos tu guía, necesitamos de tu dirección. Oramos en este momento para que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, podamos entender y comprender tu palabra y podamos atesorarla en ella. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que tú seas glorificado. Amén. Amén. Le he titulado, hermanos, a esta reflexión un llamado a la conquista. Ustedes observarán el texto donde dice: levantaos, salid y pasad el arroyo. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra. Un llamado a la conquista. Por lo general, mis amados hermanos y amigos nuestros, toda persona tiene el anhelo de conquistar algo. Es un deseo innato que está en el ser humano. Dios nos ha hecho así. El niño conquistador que se pone los trajes de superhéroe y con capa al hombro, vuela surcando los aires en su imaginación. El joven que desea conquistar a la señorita para que sea su novia y perseverantemente le invita a salir hasta que ella acepta. El atleta que conquista la medalla de oro mediante la disciplina del ejercicio diario en el gimnasio y una alimentación cuidadosamente planeada, finalmente lo consigue. El estudiante que logra obtener su título profesional, robándole horas al sueño para poder estudiar y cumplir con sus asignaturas, privándose de fiestas con el propósito de conquistar su título profesional. El alpinista que conquista la montaña, que aunque empieza a faltarle el oxígeno a los pulmones debido a las alturas, prosigue incesantemente caminando cuesta arriba, venciendo el cansancio y el desgaste físico. El hombre que conquista el espacio, que después de muchos fracasos e intentos, finalmente por su perseverancia y dedicación, llega a poner un pie en la luna, logrando con esto la más grande de las hazañas de la humanidad. Para todos ellos, invariablemente llegar a conquistar lo que se propusieron
hubo un proceso. No fue de la noche a la mañana. Tampoco fue sin la presencia de la dedicación, la consagración, la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad, la entrega y en ocasiones aún con la presencia de dolor y desgaste físico intenso. Pero lo superaron. Lo superaron y lograron la meta que se habían propuesto para poder saborear lo delicioso que resulta el premio conquistado. En este pasaje, en esta porción de la Escritura, vemos cómo el pueblo de Dios se embarca en la conquista. Aquí hay un llamado divino a la conquista. El pueblo de Dios debía responder a ese supremo llamado, levantarse para empezar a tomar posesión de la tierra y entrar en guerra. Pero en este punto, mis amados hermanos, nos será muy provechoso hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las acciones previas? ¿Qué debían hacer en el proceso para llegar a conquistar? Invariablemente siempre hay cosas que podemos hacer para transformar positivamente nuestra vida y acercarnos a nuestros mayores sueños. Esos cambios, medidas o decisiones pueden generar un impulso tremendo en la dimensión de los resultados deseados en el proceso de nuestra conquista. Los verbos de nuestro pasaje bíblico son ejemplos de acciones que nos ayudarán en la conquista de nuestra victoria espiritual. 3 acciones importantes destacan en este evento. En el texto de estudio denotan los verbos levantar, salir y pasar. Son estas particulares acciones en las que reflexionaremos en esta mañana. ¿Pero qué aprendemos de ellas? En primer lugar, necesitamos comprender el proceso por el que el pueblo de Dios transitó en compañía de sus líderes. Vamos un poquito a reflexionar en esto antes de adentrarnos a esos 3 verbos, entendiendo el proceso. Para poder entender este proceso de la conquista, necesitamos situarnos en el contexto de nuestro texto bíblico. Si tiene ahí a su mano la Biblia, puede ver ahí en el capítulo 2 de Deuteronomio. En el versículo 1 de este capítulo dice: luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová, ¿qué dice? Quiero que observe eso. Como Jehová me había dicho. Es Moisés que está escribiendo este libro. Y Moisés dice que hicieron esto y lo hicieron, ¿cómo qué? Como Jehová le había dicho. Leemos entonces, amados hermanos, en este pasaje algo bien importante que no debemos olvidar. Esto fue lo que declaró Moisés, líder del pueblo, escribiendo entonces en este libro sagrado que ha quedado para la eternidad y para nuestra instrucción, el cual haremos bien en estar atentos. Moisés no hizo nada por su propia cuenta, no siguió por su inteligencia o su decisión. El versículo número 2 dice, entonces, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 2? Entonces, ¿qué? Jehová me dijo. Entonces Jehová me dijo. Aquí vemos nuevamente, mis amados hermanos, ese énfasis. Entonces Jehová me dijo. Y continuamos observando luego en el versículo número 9, donde se vuelve a repetir, entonces Jehová me dijo. Y en el versículo número 17 de este capítulo, antes de entrar en guerra y de iniciar la conquista, finalmente dice el versículo número 17, y Jehová me habló y me dijo. Y Jehová me habló y me dijo. Moisés estuvo de continuo. Amados hermanos, yo quiero que usted por favor observe y no lo olvide. Es un llamado a la conquista, pero las acciones previas a la conquista
preparan precisamente al pueblo para que esto llegue a ser una realidad. Y eso es una realidad simple y sencillamente porque está siendo guiado por Dios y está obedeciendo. Moisés estuvo de continuo en comunión íntima con Dios, de quien en su momento recibió cada una de las indicaciones para los pasos que estaban dando durante todo su peregrinaje por aquel inhóspito, difícil, duro desierto. Entonces, levantarse, salir y pasar de cualquier y por cualquier lugar no era sino la rutina de un líder al guiar al pueblo. Y un pueblo depositando la confianza en su líder que les guiaba. El pueblo moviéndose junto con su líder, mostrando obediencia a Dios, fue la clave para el éxito en la conquista. En todos estos textos bíblicos que anteceden al llamado divino de la conquista, resalta indiscutiblemente el hecho de la dirección divina. Moisés como líder no hizo absolutamente nada que no le fuera ordenado por Dios. Porque la conquista demanda obediencia a las instrucciones dadas por el comandante en jefe del ejército de los escuadrones del Dios viviente. La conquista demanda obediencia. Ante nuestros ojos, mis amados hermanos, pareciera que aquel pueblo influenciado por la falta de fe de los espías, quienes dieron aquel reporte pesimista, ¿recuerda usted? No crucemos, no subamos, porque esa es tierra de gigantes. Ante nuestros ojos, nosotros parecíamos langostas. Los misionólogos le llaman a eso el complejo de la langosta. Cuando los hijos de Dios se ven pequeñitos y se espantan ante los desafíos y ante los problemas. Pareciera ser, mis amados hermanos, que ellos regresaron por aquel reporte pesimista, que tuvieran que regresar, cuando estaban allí al bordo, a la entrada de la tierra que se les prometió siglos antes a sus antecesores. Pero observemos que no fue así, pues Moisés dice, luego volvimos y partimos al desierto. Versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Aún eso, Dios le indicó a Moisés que debían regresar. Aquí, amados hermanos, hay una hermosa e inspiradora lección en esa asociación con que Moisés se identifica por completo con el pueblo. Él, así como Josué y Caleb, que volverían atrás, camino del desierto, en compañía de una incrédula congregación. Porque usted recordará que estos dos espías dijeron, bueno, eso sí es cierto, allá hay espías, allá hay gigantes, y ante los ojos de ellos es verdad, nosotros bien pequeñitos, pero subamos y conquistemos, porque más poderoso es Dios que está con nosotros. Ese fue el reporte de aquellos hombres. Sin embargo, ellos deciden, en compañía de aquella congregación incrédula, regresar. Pero de ese volver, amados hermanos, debemos aprender algunas interesantes y valiosas lecciones. Lo más fácil en aquel momento de tensión entre el liderazgo hubiera sido comúnmente lo que la gente hace: iniciar con una serie de protestas frente a las opiniones contrarias ante el pueblo y los líderes. A lo mejor cerrar las calles, bloquear, hacer bloqueos, barricadas, yo no sé qué, pero algo se tendría que hacer, porque no estaban de acuerdo entre el pueblo y los líderes. Lo más fácil era aquello: iniciar con una serie de protestas ante las opiniones contrarias entre el pueblo y los líderes. Pero la Biblia dice, mis amados hermanos, que se vuelven. Luego volvimos. Dice, luego volvimos, como Jehová me había dicho, dice Moisés. Así lo afirma diciendo Moisés. Vuelven, mis amados hermanos, aun cuando habían experimentado en una manera personal el desierto salvaje, cruel, inhóspito, difícil, duro.
A pesar de saber que era realmente difícil enfrentar los desafíos de aquel árido desierto, vuelven para adentrarse juntos en aquella aventura de fe. Van juntos. Vuelven porque aquel pueblo y sus líderes tenían la profunda convicción de que en obedecer a Dios hay y siempre habrá gran bendición. Vuelven. Porque aunque no pueden comprender la razón del por qué, confían en que hay una gran bendición para quienes confían en Dios y hacen su voluntad. Vuelven, sin pronunciar palabra alguna de murmuración, al verse obligados a permanecer por 40 años en medio de aquel salvaje desierto. Lo hacen solo por la convicción que da saber que están cumpliendo con la voluntad divina. Moisés tenía esa convicción. Vuelven, porque en alguna manera, que no está escrito en la Biblia, el Señor se los indicó y ellos así lo comprendieron, que no era aún el tiempo de entrar a tomar posesión de la tierra que les fue prometida siglos atrás. La acción nos muestra claramente nuestros enemigos, al igual que el pueblo en la antigüedad, hemos de ser obedientes. El pueblo le obedeció. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. Levantarse, salir y pasar. Son estos los verbos de acción, amados hermanos, a los cuales yo quiero llamar la atención, y en ellos le invito a enfocar, a reflexionar, a meditar. ¿Cuáles son las acciones previas a la conquista? ¿Cuáles son esos ejercicios, quehaceres, gestiones, tareas previas que guiarán al pueblo en la conquista? Porque las cosas no se dan de la noche a la mañana. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, como ya lo hemos dicho, sino que corresponden a un proceso que demanda convicción, dedicación, entrega, consagración. Y el primero de ellos es levantarse. El pueblo debía levantarse de donde estaba. No podía permanecer allí. Allí era una tierra de idolatría. Era tierra de esclavitud. Era tierra de maldad. Era tierra de crueldad, era tierra de perversidad, era una tierra de malicia. Debía levantarse para conquistar. La pregunta en esta mañana es: ¿dónde se encuentra usted? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿En dónde es que hemos hecho morada? ¿Cuál es nuestro hogar de residencia? ¿De dónde hay que levantarse? ¿De dónde? La orden para la conquista es: levántate. Y hoy quiero invitarle a que inicie su conquista. Levántese de donde está y venga a la cruz de Cristo. En ella hay siempre algo mejor. En la cruz del Calvario no solo hay perdón, pero también lugar para delicados pastos, para el reposo, donde promete confortar nuestra alma y dar la guía para andar en sendas de justicia. Este salmo, al que he hecho mención en este momento, lo escribió el rey David. Un hombre íntegro, por supuesto, no perfecto, pero a quien Dios usó poderosamente para establecer el reino de Israel. Un hombre que, aunque era conforme al corazón de Dios, no estaba exento de pecado, pero que cuando reconoce su pecado y quebranta su corazón diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, entonces dice la Biblia, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas.
Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. En esta hora, amigo mío, yo le invito en el nombre de Dios a que se pare, a que se levante y conquiste su victoria espiritual. Levántate de tu pecado como David y adora a Dios. Deja de estar lamentando tus errores pasados y levántate para entrar a la conquista de tu vida espiritual. Cristo Jesús es el autor y el consumador de la fe. En la cruz del Calvario ganó ya la batalla por ti. Él dijo: Padre, la obra que me diste que hiciera, la he hecho. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos ha dado vida juntamente con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Sí. Levántate en esta hora como aquel hijo que se fue a vivir perdidamente, pero que cuando reaccionó y reconoció su condición, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazlo también tú en esta hora. Y conviértete en un conquistador de tu victoria espiritual. El Señor Jesús está con los brazos abiertos y Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. Ciertamente hay que levantarse para conquistar, pero también hay que salir. Salir es el segundo verbo de acción. La Biblia dice que Abraham salió de Harán como Dios le había instruido. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Solo con la mirada puesta como Moisés en el galardón. Moisés y el pueblo de Dios salieron de Egipto después de permanecer como esclavos por más de 400 años. Porque se levantaron. No querían seguir en aquella triste y deprimente situación. Los hebreos, en este pasaje que estamos estudiando, salieron de Caftor, lugar donde se habían asentado después de haber conquistado y exterminado a los caftoreos. Tenían que salir de donde se encontraban. Si iban a conquistar y tomar posesión de la tierra prometida, para ser un conquistador demanda obedecer al Señor, demanda creer a Dios y demanda salir. Por supuesto que sí. Salir de la incredulidad que guía a la apatía. Esa es la única manera de poder vivir una vida plena. Salir de la incredulidad. Salir del conformismo, porque el conformismo guía a la pasividad. Y hay que salir del conformismo para poder vivir una vida de productividad. Hay que salir de la esclavitud. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conoces a Cristo Jesús, es conquista asegurada. Pero tienes que salir de la incredulidad, tienes que salir del conformismo, de la pasividad, tienes que salir de la esclavitud. Cuando somos libres de la esclavitud, Dios nos sorprende con bendiciones inesperadas y se prepara para confiarnos cada vez más todo aquello que tanto anhelamos. Además, nos da la capacidad de despojar al diablo de todo lo que nos ha robado. La vida plena, la salud, las finanzas, por malgastar lo que Dios nos había dado, lo que ganamos con el esfuerzo del trabajo, gastándolo en nuestros vicios cuando no conocíamos al Señor.
Cuando te atreves a salir de tu vida antigua, es cuando lograrás la verdadera conquista espiritual, terrenal y física a la que Dios te ha llamado. Has de levantarte y salir. El texto de análisis, de reflexión, nos enseña finalmente que las cosas no se dan de la noche a la mañana, que hay todo un proceso para la conquista espiritual y que finalmente hay que pasar. Pasar. Como en el caso del pueblo que está siendo guiado por Josué. Al cruzar el río Jordán, la Biblia da testimonio diciendo que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué. Dios, por supuesto, que dio instrucciones precisas a su siervo. Junto con el pueblo, las obedeció. Entonces, Dios habló. Eso fue antes. Eso fue antes. Pero quiero decirle, lo es ahora. Y lo será siempre. Porque el carácter de Dios no cambia. Él es, el que era y el que ha de venir. Si tú pasas y obedeces a Dios, Él continuará dándote su dirección, por lo que la victoria está asegurada. La conquista de tu vida espiritual será firmada, será consolidada. Campamento de Dios, obedezcamos al Señor y Él seguirá dándonos de su guianza y su dirección. Irá con nosotros porque nos recuerda que así como estuvo con Moisés, estará con Josué y seguro que estará también con nosotros. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como estuvo con él, estará con nosotros, estará con usted. Solo asegurémonos de ir en la dirección correcta. Moisés siempre dijo, e hicimos como él nos mandó. Es victoria asegurada. Asegurémonos de ir en la dirección correcta. Sigamos al Señor Jesús. Sigamos sus pasos. Andemos en sus pisadas. Sigámosle todos los días de nuestra vida. Y cuando el Señor Jesús nos desafíe y diga, pasemos al otro lado, no importa que haya llegado la noche, si Él va con nosotros, sigamos adelante. Cuando el Señor Jesús nos invite diciendo pasemos al otro lado, no importa que se levanten aún la tormenta y las olas del mar, tratando de anegar la barca, recordemos que Él nunca está durmiendo. Atrevámonos a pasar. Conclusión. Ser un verdadero conquistador requiere santidad y esfuerzo. Lo repito. Ser un verdadero conquistador requiere santidad y esfuerzo. ¿Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos? Ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo, dijo Aristóteles, un filósofo griego de la antigüedad. Porque el pecado echa a perder el alcance de cada sueño que albergamos en el corazón. Por ello debemos determinarnos a avanzar, estando conscientes de que la causa de la ruina es la iniquidad, es el pecado. Nunca se deja de estar en esclavitud cuando se pretende continuar una vida en pecado o indiferentes al llamado que Dios nos hace a ser libres.
Cristo tiene la capacidad de conquistar nuestras vidas todos los días que estemos dispuestos a creerle, dijo un teólogo cristiano llamado Walter Martín. Así que, hermanos amados, amigo nuestro, inicie hoy lo que no se da de la noche a la mañana, sino que demanda un proceso. Inicie hoy su conquista espiritual, determinado a amar a Dios sobre todas las cosas, y comprobará que su decisión marcará la diferencia. Levántese de la condición en que se encuentra. Cristo está con usted y le extiende su mano poderosa para sostenerle. Atrévase a salir de la condición en la que está. Confiese su pecado. El Señor Jesús le liberará de la esclavitud, porque Él, en la cruz del Calvario, hizo la obra perfecta una vez y para siempre. Atrévase a pasar en compañía de Jesús, y no importa lo difícil que pueda ser el trayecto en su vida, recuerde, Él no está durmiendo. A su lado estará y Él le protegerá. Ore más, consulte más su palabra, muera el pecado y prepárese para conquistar. El deseo de Dios para usted es llevarle de conquista en conquista. Confíe en Él, crea en su palabra, ore más, lea más su palabra, levántese, salga y pase, que Jesús está con usted, haciéndole compañía, por lo que su victoria espiritual está asegurada en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque aunque tenemos una lucha constante y continua, una lucha feroz contra el pecado, la carne, el mundo, el diablo, Señor Jesús, gracias, porque en ti nosotros somos más que vencedores. Porque en esa conquista, Señor, tú estás a nuestro lado, porque no nos has dejado solos, porque no nos has dejado huérfanos, porque tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para que vivamos vidas de victoria. Señor Jesús, queremos darte las gracias por el amor con el cual tú nos has amado, y que siendo enemigos tuyos, aún, Padre, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, porque por tu gracia somos nosotros salvos. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana triunfante, victoriosa, porque la victoria está en ti. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos que hacer es solamente sujetarnos en obediencia a ti. Tú continúas guiándonos todos los días de nuestra vida. Háblanos, continúa hablándonos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu palabra, al escudriñarla, Señor, hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos presente la respuesta a la necesidad presente. Señor del cielo, síguenos hablando por medio de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, tu iglesia, Señor. Gracias, Señor del cielo, porque tú nos continúas hablando a cada instante, aún a través de las circunstancias. Danos la sensibilidad para escucharte. Queremos levantarnos, queremos salir, Señor, queremos cruzar, queremos ir de tu mano, y por eso en esta hora te pedimos, Señor del cielo, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Te necesitamos. Amigo nuestro, usted que nos acompaña en esta tarde, yo quiero invitarle en el nombre de Dios, si todavía no le ha entregado su vida.